Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Multiverso UAS. En esta ocasión les estaremos presentando una serie de programas especiales celebrando el 40 aniversario de los talleres que tiene el programa transversal de extensión, creación y difusión artística de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces estamos celebrando, estamos de manteles largos, así es que quédense con nosotros porque tendremos contenido muy interesante. No se vayan. En el marco del 40 aniversario de la Fundación de los Talleres de Artes Plásticas y en general de los talleres de la universidad, les damos la bienvenida. Es una vuelta a casa para muchos que fueron alumnos de los talleres de artes plásticas. Cuéntenos a quién conocieron primero cuando llegaron, cuáles fueron sus primeras experiencias, cómo los marcó de alguna manera, qué creen que lo que vivieron pudo haber cambiado su vida o la vida cultural y artística de Zacatecas. Adelante. Bueno, yo llegué al taller ya cuando estaba Emilio, primero por referencias de un amigo que entró, que duró muy poco tiempo, y me dijo, allá hay un taller en Los Altos, del pasaje comercial, y yo llegué ahí y el primero que conocí pues fue Emilio y a Tarcisio. Y pues lo primero que llegué a hacer pues fue a dibujar. Y yo llegué ahí creyendo que yo sabía dibujar, ¿verdad? Y lo primero que recibí pues fue la educación de que no tenía ni idea de lo que era el dibujo, ¿no? Yo quería hacer mi crucita, mis líneas, mis ojitos, y Emilio lo primero que dice, pues, dibuja una mano. Y ya, pues, rayitas, y me dijo, no, así no es una mano, a ver, este es el ejercicio, dibújala sin ver el papel. Ve la mano y no veas el papel. Y a partir de ahí yo quedé realmente enamorado de lo que quiero hacer. Y siento que en ese momento Emilio estaba en su mejor forma, porque era además un maestro muy exigente, muy exigente. Bueno, yo entré en el 82, según yo recuerdo entré en agosto del 82. Yo trabajaba, yo estaba en Ciencias Químicas, acababa de entrar a Ciencias Químicas y estaba trabajando en las tardes en Secretaría de Finanzas. Y un amigo ahí que trabajaba conmigo, que era poeta, me contactó, dijo, no, hay un taller de artes plásticas, tú que dibujas, güey. Taller de artes gráficas era entonces. Y yo llego al pasaje comercial y me encuentro entonces a Alfonso López Real y a Jaime Santillana, él es el ministro, que eran los encargados. En aquel entonces era taller de artes gráficas y nuestra misión era hacer carteles para la universidad. Nos decían, va a haber un coro brasileño, me acuerdo yo porque fue mi primer cartel que yo hice. Y a ver cómo lo vas a hacer. Y ya Poncho me puso hasta hacer que fueran 2 tintas, una tinta aparte, etcétera, manejar los logotipos. Era un taller muy técnico. Pero poco después dijo Poncho que él quería presentarnos a un amigo que iba a venir de México, cuando trajo a Emilio Carrasco. Y efectivamente, así como llegó con Gerardo, llegó con nosotros. Me acuerdo que estaba una mesa grande y estábamos todos alrededor con los papeles así. Y él se subió a la mesa y dijo, a ver, van a dibujar sin ver el papel. Tienen que ver constantemente hacia allá. Y a nosotros se nos pareció que era una arbitrariedad, pero ya poco después nos empezó a decir, no, pues es que lo que pasa es que tienen que aprender a educar la mano, a educar la mente, no tienen por qué se distraen cuando bajan la mano, etcétera. Y empezó a hacer diferentes ejercicios, como ese de los contornos, ¿no? Con el lápiz viendo el modelo. Y luego otro para hacer volúmenes, igual con la tiza. Entonces gastábamos papeles y papeles y papeles dibujando. Y al mismo tiempo nos empezó a dar clases de historia del arte, porque era con él, era estar dibujando y estar oyéndolo él. Pues él conocía el Museo del Prado, conocía gráfica china, conocía de todo. Era una enciclopedia ambulante muy exigente, muy entusiasta. Y además, pues, como que siempre entabló una relación de amistad con todos. Era, como ya lo vimos, era muy, no solo entusiasta, no solo al momento de estar en el taller, sino afuera. Y bueno, ahí ya después empezamos a ver técnicas. Yo conocí a Tarcisio Pereira, que era siempre fue de los alumnos más aventajados y entusiastas.
Ya muchos estudiantes de que llegaban de químicas, de la prepa, de todos los lugares, la mayoría pasaba un rato y se iban. También nos enseñó a hacer mimeógrafo, serigrafía, etcétera. Entonces los primeros 2 años para mí fueron una experiencia así muy, muy intensa, hasta que nos organizó una exposición colectiva en el Teatro Calderón, que fue como la primera cúspide que alcanzamos allí en el taller. Hicimos nosotros el cartel, hicimos nosotros la publicidad, todo para la exposición. ¿En qué año más o menos fue la exposición? Estaba buscando la fecha, creo que fue en 86. 83 fue 83. Ah, sí, pues acabó al año que estábamos Sí, ahí. bueno, perdón por Los primeritos, ¿verdad? Yo llegué muy tarde en el 86, por eso ya me lo contaron. Sí, no, yo por ejemplo, yo conocí a Emilio Carrasco y a Jaime Santillán Rojas, alias el ministro, efectivamente, porque de hecho a nosotros nos toca, cuando inauguran los talleres, el mero día 8 de marzo, se inaugura el Liceo Virgilio Rivera, el que va y hace la inauguración, la apertura de los talleres. Y sí, empezamos ahí en los altos del pasaje comercial. Posteriormente, un mes después, se abre el Centro de Estudios Musicales, lo que fue el CEMUAS, que ahora que es la Unidad Académica de Música, ¿sí? Pero sí, nació de los talleres, todo eso nació de los talleres. Nosotros empezamos en el pasaje, todos estábamos concentrados, pues, digo, todos, pues éramos como 8, 10 maestros nada más, ¿no? Y pues jóvenes casi todos, en sí, nada más había pues consolidados Luis Félix Serrano, que era en música, el padre Cornelio Rodríguez García, que paz descanse, acaba de fallecer ayer, varios maestros, sobre todo los de música eran los mayores. Nosotros sí empezamos, Jaime Santillán, que era muy joven. Emilio se incorporó después, efectivamente, llegó como unos 6 meses después, o no, casi un año después de la inauguración, y estaba el ganso Gustavo Rivas Medina en fotografía, y desde luego el Torque, que ese taller ya había empezado antes, pero ya se integraron al proyecto Talleres Artísticos, que empezaba el 8 de marzo del 82, ¿no? Y así empezamos a conocer mucha gente. Vimos los inicios de los jóvenes que están ahorita aquí, sí. Y digo jóvenes aún porque todavía estábamos jóvenes, ¿no? Vimos los inicios también de Alfonso Vázquez Sosa, de gente que ahorita ya, y bueno, de alguna manera también ha trascendido y ha llegado a ser funcionarios de alto nivel en el Estado, ¿no? Alfonso Vázquez ha sido director del Instituto de Cultura y cosas así, director de la Unidad de Música. Entonces sí, ahí nos tocó ver los inicios de mucha gente que después ya trascendió. Algunos no nada más en el medio artístico, sino también ya como profesionales, pero que les sirvió, que les fue útil pues el estar inmersos en el arte, ¿no? Todos ustedes hicieron taller luego de haber sido alumnos. ¿Llegaste a hacer taller tú también? Después en tu vida actual. ¿A dirigir talleres o algo así? No, yo dejé esta primera etapa del taller después de esta exposición. Después también llevábamos cursos con Alberto Huerta, por ejemplo, también estaba ahí metido. Alberto Huerta. Pero ya llega un momento en que uno tiene que elegir si le echa uno ganas a la escuela o le echa ganas a los talleres. Entonces yo de unos años me dediqué a químicas, y después volví porque yo me integré al taller de literatura que coordinaba David Ojeda. Y David Ojeda era muy amigo de Emilio Carrasco. Entonces fue como un poco retomar de vuelta el contacto con el Taplas. Fue cuando empezamos a hacer más mimeógrafo. Hicimos mi primer librito de cuentos, lo hicimos el mimeógrafo allí en el Taplas. Entonces fue cuando empecé a cambiar ya más hacia la literatura. Entonces después más bien he hecho talleres de literatura. Talleres de dibujo. Sí. También tuve taller de dibujo con Rosaluz Marroquín. Es que esa fue otro tipo de experiencia. Ya cuando vino Rosaluz Marroquín ya me empezó a dar clases de dibujo, me dio que diera clases de dibujo y clases de historia del arte, pero ya eran menos de taller, ¿no? Ya eran más clases más formales, que también fue otra etapa en la enseñanza artística aquí en el estado, en la capital, ¿no? Con el taller de Rosaluz Marroquín, que ya viene lo que estábamos platicando hace rato de los talleres de papel y todo esto que se fueron implementando. Pero sí, definitivamente yo sí considero que esta nueva etapa de la difusión cultural en Zacatecas empezó con esos talleres, ¿no? Sí.
Sí, no, yo inicio, exactamente recuerdo, porque fue el día de mi cumpleaños, ¿no? El 19 de octubre de 1983. Estaba en boom, lo que hablábamos era la película de la naranja mecánica, 1984 decíamos, el año de Orwell, ¿no? Rius, que pues, se produjo, ahorita que decía Gonzalo, ahí conocí a Gonzalo, a Tarcisio, nuestra modelo era esta... Julia. Eugenia. No, primero fue la china. La china. Eugenia, María Eugenia y su hermana Irma, Claudia estaban ahí. Desde luego, pues unas veces iba el papá de Gonzalo los sábados, ¿sí? Y era una exposición, me marcó esa exposición en el Teatro Calderón, porque decían, es el edificio de la universidad, y era, wow, o sea, exponer como talleristas ahí, y esa fue mi primera exposición como, pues, colectiva, ¿no? Y estar ahí y ver, pues, al final, tener unas bonitas relaciones, lo que hablaba Emilio, las relaciones interpersonales, ¿no? La historia que se escribía, pues sacábamos un libro en químicas, porque yo también estuve en ciencias químicas, ahí los conocí a todos prácticamente. A nuestro Gerardo Padilla también, que en paz descanse, pero se llamaba El Loco, era algo que se vendía ahí en ciencias químicas y no, hombre, hasta demandas nos pusieron alguna vez, ¿no? En química sí habría un taller, ¿no? Incluso también los estudiantes. Sí. Había un tallercito de gráfica ahí. De gráfica. Creo que fue el mismo Gerardo Padilla. Gerardo Padilla fue después de correr. Y hacer era El Loco, y la historia del cuento se llamaba Dama Pintada. Ese escrito. Sí, es que lo que hicimos esa vez fue una como semana cultural en químicas en el 84, por motivo esto de la novela de George Orwell. Llevamos a Lalo Llamas y Ernesto Perales, que tenían un programa de radio. Sí, transmitieron un programa de radio desde ahí con toda su música jazz progresivo y todo eso. Y también dimos clases de dibujo a los alumnos, y yo di una conferencia sobre historia del rock, etcétera. Hicimos muchas actividades con esta revista que se llamaba El Loco, y que estaba hecha el mimeógrafo, y que de alguna manera pues fue impulsada por Emilio Carrasco, que él nos enseñó la técnica y nos enseñó tanto a hacer la edición propiamente dicha, como manejar el mimeógrafo, que fue hablábamos de una técnica ya perdida, ¿no? Que quizás algún día se vuelva a reivindicar como arte pobre, porque virtualmente no se necesitaba dinero para hacer ese tipo de ediciones. Las serigrafías, ¿no? Entonces ya salíamos a lugares a hacer talleres, y se me quedó a mí la espinita, ¿no? Me quedó. Llegó un momento que pues la primera carta de recomendación fue de Emilio, de David Ojeda, para mis trabajos, ¿no? Y trabajo en una empresa durante 30 años, decido pues poner un taller, abandono todo tu trabajo. Dejaste todo por el arte. Y me dedico y pongo un taller, y sigo. Ahora tengo un taller de gráfica, taller experimental de gráfica y plástica, el Sótano Fresnillo, Zacatecas. Pero a raíz de ahí sí me inicié yo a dar talleres, ¿no? Y ahora pues en la nueva modalidad por Zoom. Lo que decía Gonzalo sobre esta técnica del mimeógrafo, que además era muy noble, Emilio y Alberto Huerta hacen una editorial que se llamaba Ediciones de Caballería, y entonces publican a una serie de gentes, y en una vieja revista de Fotozoom a ellos les dedican un espacio, porque ellos participan en un encuentro de editoriales independientes, que además son las editoriales más económicas, porque las editoriales independientes pues estaba participando Vicente Rojo, y es con libros de artista, ¿no? O sea, libros carísimos, y entonces pues a ellos no los toma en cuenta Fotozoom, sino a Emilio y Alberto Huerta como una alternativa de publicaciones, ¿no? Y eso era muy interesante, pues, vamos, posiblemente sea un poco como ahora lo que ocurre con las cartoneras, ¿no? Que son ediciones marginales, pero que van a adquirir un valor importante. Ahí le publicó un pequeño catálogo a Pedro Asensio, Emilio, en mimeógrafo. Fren Alfonso García Botello nos comenta en el Facebook
justamente esa experiencia con ustedes del mimeógrafo, que marcó, por ejemplo, él hizo una revista en Derecho, El vuelo del búho, hizo más, y luego hizo papel poesía, una serie de ejercicios literarios interesantes, pero sí se acuerda, el joven Botello, que sí lo marcó tremendamente en este pequeño oficio de trabajar en mimeógrafo y cómo empezaron a generar publicaciones. A imprimirse en prensa. También con Gerardo Padilla lanzaron papel poesía, ¿verdad? Luego Uriel sacó la papel hoja. canela, Y Juan Manuel García Jiménez sacó también algo así, cosas de experimentación, pero que vienen de estos antecedentes, ¿no? Una de las últimas cosas que trabajamos con Gerardo Padilla y que quedó nada más en un proyecto, que era una cuestión de dibujo y de cerámica, que se iba a llamar De Armas Tomar. Y participamos Emilio, Gerardo Padilla y yo, que hicimos cuchillos, hachas, resorteras en cerámica y un pequeño cataloguito de dibujo, y fue en mimeógrafo. Fue interesante. También claro que Emilio tenía un panorama del arte muy amplio, ¿no? O sea, era por una fuente muy fructífera, fue esto, ¿no? Que impulsó este tipo de ediciones marginales. Y también obviamente nos enseñó serigrafía, que era una técnica que nosotros no conocíamos ni siquiera, y él no solamente llegaba con la teoría y la práctica, sino con el ruido del concepto de nos empujaba a hacer no ahorita haz una serigrafía y ya olvídate, no, a hacer series, a completar proyectos grandes, a pintar de alguna manera, de una manera no convencional, así como nos revolucionó la manera de ver el dibujo, también nos revolucionó la manera de hacer serigrafía y de pintar. También una de las cosas que me sorprendió mucho era la gran capacidad que tenía para hablar de los cuadros, ¿verdad? O sea, uno siempre veía una y decía, me gusta o no me gusta, pero él llegaba y decía cosas que ni se imaginaba. Cantidades de cosas, es verdad. En composición, en equilibrio de los colores, en todo, ¿no? Y él decía siempre que también de alguna manera también teníamos que aprender a hablar de lo que queríamos hacer, porque siempre lo vamos a tener que defender ante la crítica, ante el espectador, ante los galeristas, etcétera, ¿no? Y tenía un gran discurso, creo que también eso yo creo que a todos nos quedó marcado sus grandes pláticas. Entonces éramos los boogie aceitosos. Porque el anterior taller eran los aguados. Sí, antes de Emilio eran aguados. Y luego ya después de Emilio eran. ¿Cómo diferenciaban las técnicas? La buga, sí, los aceitosos. La acuarela, ¿no? Y el óleo, ¿no? Acuarela y óleo. Sí, es que Santillán manejaba más la acuarela. Él era acuarelista, normalmente. Y el mismo Emilio decía, no, pues es que él es de las técnicas acuosas y nosotros las de las aceitosas. y sí, o sea, así ya lo definía. Y había un compañero, le decíamos el boogie, ¿no? El aceitoso, hablábamos hace rato. Además, Emilio te daba muchas cosas, te educaba en muchas cosas. Yo decía que ahí con él, pues conocí cosas de Manolo Millares, ¿no? O sea, viendo libros que tenía Emilio, ¿no? De Guinovart. Entonces aprendías algunas cosas que ahorita muchos están haciendo y en los 70s pues te parecían todavía más sorprendentes, ¿no? Una parte del discurso de Emilio era que se animaran a hacer cosas no bonitas, ¿verdad? Los hagan, pinten, hagan lo feo, ¿verdad? Sí. Contradictoriamente, al menos en mi parecer, él pintaba increíblemente bonito, ¿verdad? Muy bonito los colores, la mancha, la forma de usar colores, muy bonito. No sé por qué a mucha gente no le encajaba, ¿verdad? Es que nos educó también para aprender ese para tipo, ver, ¿verdad? Porque yo, o sea, lo que recuerdo eran cuadros bonitos, pero no los pintaba bonito, ¿no? Claro. También era una de las cosas que también me impresionó mucho fue cuando empecé a ir a sus talleres y que lo veía pintando y a veces hasta lloraba de emoción, sufriendo sus cuadros, ¿no? Cuando sentía que no le estaba funcionando, cuando sentía que no estaba cuajando, se ponía muy intenso. Y bueno, también para él pintar era también hasta hacer el bastidor, ¿no? Hasta todo el ritual. Y de alguna manera en el taller que teníamos se convirtió de un taller de hacer acuarelitas efectivamente que parece muy
trivial la comparación, pero es un taller limpio, organizado, a ser un taller caótico, que como decía hace rato, pues del caos nace el orden. Claro. Sí. Y lo que decíamos de esta cultura de Emilio, que era una verdadera enciclopedia, hay algo que a mí siempre me ha parecido muy divertido. Lo va y lo entrevista Enrique Salinas sobre la cuestión de la litografía, ¿no? Entonces, en lugar de decirle claramente sobre el sentido de la litografía, le cuenta una historia que parece un accidente, ¿no? Dice, bueno, es que había un alemán ahí que tenía a unas viejas ahí lavando en un río, ¿no? Entonces le dejó un recado a una ahí sobre la piedra y se cubrió con un papel, y al otro día levanta y ve que ahí está impreso lo que escribió. Y entonces yo sabía que se estaba divirtiendo y Enrique Salinas se lo toma muy en serio, o sea, pero tenía esas cosas, pues, o sea, bien pudo haberle dicho, no, pues el creador de la litografía es por esto, pero busca la cuestión del accidente afortunado, ¿no? Sí. Para contar toda una historia muy divertida, que así era Emilio, ¿no? O estas cosas que inventaba y que luego muchos de nosotros, o al menos yo he usado. Yo no sé si es cierto una anécdota que él contaba mucho de Picasso y de Jean Cocteau, la de los churros, ¿no? Es que Picasso era tan inteligente que un día está junto con Cocteau y van y dice, déjate muestro lo último que estoy haciendo. Y empieza Cocteau ahí a ver las cosas y le dice, pues es que no entiendo nada de esto, Pablo. Dice, bueno, vámonos a almorzar. Y entonces ya empiezan a almorzar y chocolate con churros, y que Cocteau está metiendo el churro ahí chopeándolo, y que le pregunta a Picasso, ¿y entiendes el churro, Cocteau? Pero te gusta. Pero te gusta. Sí, esa anécdota sí, que era muy bonita. Yo aprendí, ahora yo doy a escuelas secundarias historias del arte, y esa forma de contar una historia de un personaje, de la historia. Yo también, por ejemplo, de Leonardo con David y Miguel Ángel, cómo se peleaban, sus tendencias, ¿no?, homosexuales, y lo platicaba, pero era muy padre. Y lo del churro también me recuerdo, y eso era lo que nosotros platicábamos, ¿no? Y ahora como historia del arte los meto así. Bueno, también estamos olvidando, hace rato platicamos, que todo eso se da en el contexto de una universidad muy diferente a la que estamos ahorita, ¿no? Entonces, era una universidad que entonces presumía ser democrática, científica y popular. Y creo que lo de lo popular tenía que ver mucho con la orientación política de muchos de los que estábamos en ese entonces en la universidad, que era obviamente de izquierda. Estamos de acuerdo con las causas sociales, en contra de un sistema que entonces era una represión muy solapada, pero muy eficiente, etcétera. Y lo menciono porque Emilio también tenía este deseo de vincularle el arte con lo social, ¿verdad? O sea, todo esto del mimeógrafo, obviamente que desde que empezaron los primeros movimientos con Ehrenberg en México, era divulgar ideas, ¿verdad? Divulgar ideas. Y eso se hacía a través de publicaciones, pero también a través de las pláticas. Ahorita que estaban hablando de las influencias, yo recuerdo que él me recomendó a Ernest Fischer, un autor que por cierto creo que se ha pasado de moda, pero que vinculaba muy bien esta noción y nos hizo crecer por ejemplo, yo recuerdo a Tarcisio Pereira, y Tarcisio Pereira también era un tipo que siempre estuvo interesado por estas cuestiones, ¿no? Él, como era economista, lo relacionaba de inmediato con los teóricos, y siempre había discusiones sobre la función del arte a través de gente como Millares o Tapiz, ¿no? Los anarquistas españoles, todo eso lo conocimos gracias a este taller. ¿Cuál creen que haya sido la importancia de la universidad, de los talleres en un primer momento, y qué se alcanza a ver en la actualidad? Bueno. Yo creo que, bueno, a mí la universidad me educa porque yo vengo de un pueblo donde hay pocas manifestaciones artísticas, ¿no? Había ambiciones en mi familia, pero había pocas manifestaciones artísticas. Entonces la universidad a mí me abrió un panorama enorme, ¿no? Yo llego a la universidad y me encuentro con aquel maravilloso encuentro de teatro que realizó la universidad, que es el antecedente de mucho del teatro de calle que se está haciendo ahora.
Y bueno, a pesar de que aquí nos vemos puros hombres, los talleres de la universidad no eran el club de Toby, ¿no? No. Hubo muchas mujeres, algunas lograron destacar, algunas pues seguirán pintando a la sombra, no sé, haciendo su trabajo de amas de casa, pero también pintando, pero generaron también sensibilidad. Tal vez muchos no lograron ser artistas, pero fueron gente sensibles. Y creo que la universidad ha dejado un poco eso de lado. Siento que a la universidad le hizo daño la aparición del Instituto Zacatecano de Cultura, que además pues no logra cumplir tampoco con todo. Bueno, a mí en mi caso, pues abrió el panorama desde que me dijo Emilio que de las relaciones interpersonales, sin las relaciones interpersonales no existía el arte. Y pues yo formo un taller impulsado por Emilio y Tarcisio Pereira en Fresnillo. A la fecha, pues inicié en el 2000 y sigo abriendo todos los días, ¿no? Y ver que alumnos de la misma, de aquí de la universidad, van a mi taller a imprimir, a hacer cosas, a uno último hizo su tesis y hablamos de la cianotipia y está haciendo su tesis, la terminó y hizo una exposición hace poco y me da gusto porque eso era lo que yo esperaba ver cuando yo estaba aquí en el pasaje comercial, ese olor a chorizo y óleo, ¿no? Y ahora ver que la importancia se le dio a las mujeres, se le dio a los hombres y crecimos cada uno de nosotros, ¿no? Le digo, esto es memorable, volvernos a juntar todos los que hicimos talleres y hicimos serigrafía con Gol Arábiga, ¿no? Y recuerda, la gráfica sin prensa, ¿no? Y ahora no imprimen porque si no, no hay prensa, ¿verdad? Decíamos que ahorita hay muchísimos talleres, Uh-huh. pero alguna vez se vaticinó desde el ámbito académico que el futuro de los talleres o la importancia social del arte a través de talleres iba a disminuir, y la realidad siempre nos regresa a algo completamente diferente. En Zacatecas hay muchísimos talleres, Sí. a pesar de que académicamente se aconsejaba que no pulularan, y los mismos egresados de las escuelas de arte están creando sus talleres. ¿Qué es el taller desde esta nueva perspectiva? ¿Qué son los talleres? ¿Son núcleos? ¿Hacen comunidad? ¿Qué son los talleres actualmente? A mí me gusta creer que los talleres son un producto muy específico de un momento histórico mexicano, ¿verdad? O sea, yo pienso en talleres de literatura, se dio en un momento en que la cultura estaba centralizada en la Ciudad de México y surgió una política nacional de descentralizar la enseñanza de la literatura y empezaron a abrirse talleres en todo el país. También esto coincide con el primer auge de los talleres de artes plásticas y los talleres de teatro, de todo tipo de manifestaciones artísticas a través de esta forma de enseñanza y de creación, que a mí me parece que no ha sido superada. O sea, obviamente yo siempre he defendido que también existan escuelas donde se enseñe las artes, la literatura, pero es otro aspecto de la enseñanza. Yo creo que el taller permite una relación más directa entre el alumno, el maestro y las obras. O sea, llegar a un lugar como este y encontrar que hay obra, que hay obras en proceso, que hay gente que viene, que va, que está haciendo de una manera libre y dependiendo de su propio esfuerzo, su propio entusiasmo, da un entusiasmo, ¿no? Emociona. Y creo que mientras no se proponga otro modelo, que yo no lo visualizo, creo que va a seguir la manera ideal de enseñar y divulgar el arte. Pequeñas células, ¿no? Intimistas casi. Sí, pero además siempre móvil, siempre en contacto. Que además, pues, bueno, obviamente sabemos que a veces se da una competencia y a veces hay pugnas y todo eso, pero es parte del mismo movimiento, ¿no? Es señal de que hay efervescencia cultural, el hecho de que haya pugna y que haya competencia. Efren Alfonso, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, a propósito de lo que dice Gonzalo, mi experiencia fue un tanto sui generis porque a mí me tocó tener contacto con aquel Taplas. El de cuando apenas empezaba a poblar el primer piso del pasaje comercial. Y la idea, y también me tocó en una fecha muy significativa que fue por ahí del segundo semestre de aquel año,
creo que era 1984, 80 y algo, no recuerdo bien, la memoria ya no da para tanto a esta edad. Y estaba el maestro Emilio Carrasco, y a él se le, pues yo no sé si sería parte de un proyecto, supongo que sí, celebrar el Día de Muertos con una ofrenda con figuras de yeso y todo, pero además incluyó la idea de hacer un proyecto editorial como anexo o paralelo. Y a mí me tocó participar en eso de manera indirecta porque pues, yo ahí estaba como chalán, ayudándole con las hojas y demás. Y dicen los compañeros, porque pues a mí no, por desgracia no me tocó participar en todo. La celebración incluyó la celebración de un altar de Día de Muertos enfrente del Teatro Calderón. Plaza La Goya, Plaza La Goya fue un éxito. Y allí se hizo y se publicó simultáneamente esa revista, que era una revista sui generis, porque no era una revista engrapada, sino que era una carpeta de cartulina con pliegos de papel cebolla sueltos, así con textos, con dibujos, con una especie de collage. Bueno, fue algo muy, muy singular en su época, porque a mí no me había tocado ver una publicación como esa. O sea, sí fue algo que llamó la atención. Y fue algo que también repercutió, porque pues en la plazuela Goitia, a la vista de todos, yo me imagino que ese fue un momento germinal para muchos de los que estaban ahí, porque dio posterior a la aparición de futuras ideas. Y luego pues ya vino el marketing con los años vino el marketing y todo esto, la explosión de la celebración del Día de Muertos. Pero en aquella época pues eso era algo, pues yo no sé hasta qué punto inédito, pero sí era muy innovador en ese momento en Zacatecas. Las instalaciones nuevas. Fue la primera instalación. Primeras instalaciones. Y aparte, performance. Eso, bueno, también recuerdo que el maestro Emilio siempre tuvo presente, muy presente, el quehacer editorial paralelo al artístico. Porque a pesar de que, bueno, a él se le relaciona mucho y se le asocia con los talleres de artes plásticas, pero su incidencia en el ámbito editorial también estuvo muy presente. Hay que recordar, años después, la labor que tuvo con los exlibris, ¿no? Un arte, una expresión plástica paralela, y que es inconcebible sin los libros de por medio, ¿no? Entonces, yo pienso que es un momento muy oportuno para recordar esa labor que tuvo el maestro Emilio Carrasco, y pues está por verse cuál fue su incidencia en los talleres literarios, en la aparición de revistas, muchas de esas revistas marginales, pero que a lo mejor ahorita no tienen mucha presencia ni se les recuerda tanto, pero que han tenido su consecuencia a nivel visible en posteriores ediciones. Yo creo que es muy importante no solamente que existan los libros editoriales que se producen por miles, sino esfuerzos caseros muy mínimos, muy padres, y a lo mejor esta parte de hacer comunidad, esa parte de que está muy de moda por la grave situación social. El discurso convencional es que el tejido social se desquebraja, se rompe, y en realidad pues, se nos quitó, ¿verdad? Se nos quitó la presencia social por la pandemia, por la violencia. ¿Qué lugar pueden recuperar los talleres en esta función, en la vida? Yo, Gonzalo lo decía hace rato, los talleres, porque si algo tenía Emilio, bueno, y la gente que rodeaba esto,
era vincular los diferentes talleres. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a dibujar al taller de danza, al de ballet, pues. Sí, Ahí nos Gilda. poníamos a dibujar. O cuando nos integramos al taller de David Ojeda, había una relación entre el taller de literatura y lo de Emilio. Pero también, durante mucho tiempo, por lo que dice aquí Alfonso, yo me acuerdo mucho que entre Huerta y Emilio no solamente hacían ediciones de caballería, ¿verdad? Hicieron esta revista que decía Alfonso y otra cosa que se llamaba La Rasqueta, que era parecida así. Y yo me acuerdo mucho que ahí sacaron un poema que a mí me divierte bastante, que se llama Poema Cubano, y es el único poema que me sé. Y eso que fui niño declamador, ¿verdad? Entonces el poema empezaba con: ay, José, así no. Ay, José, así. Ay, José. Ay. Entonces, o sea, acercar también a la gente a partir de algo diferente, que la poesía no era esta cuestión acartonada que nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? Entonces, hace falta volver a recuperar eso, pero yo creo que la universidad tiene la posibilidad. O sea, volver a tomar esta idea, que a lo mejor ahora suena obsoleta, de esta universidad crítica, popular, científica, ¿verdad? Porque se ha perdido todo y ya la universidad, pues sí es científica, pero de nicho, ¿verdad? Ya no es popular y cada vez es menos crítica. Yo la idea, lo que sí veo el futuro de la universidad también atendiendo ya, o sea, para rescatar de esto, del fenómeno social que existe ahorita, pues tenemos que incidir en la infancia, en la adolescencia. Yo digo que mientras, y yo siempre lo comento, siempre que voy a una presentación, lo digo, mientras un niño tenga un pincel en sus manos, o mientras tenga una pluma para escribir, mientras tenga unos botines de danza, mientras tenga algo, no va a tener tiempo para tomar un arma en sus manos. Yo creo que es una buena forma de empezar a combatir lo de la violencia por medio de la enseñanza del arte, y creo que nosotros sí tenemos mucha responsabilidad en eso. O sea, la debemos asumir y tenemos que expandir el trabajo de la universidad hacia esos públicos, porque sí se ha ido perdiendo. Nosotros alguna vez estuvimos trabajando en los talleres, nos tocó ir a Guadalupe, a las escuelas, claro, a la Felipe Ángeles y todo, y funcionaban esos talleres, pero de repente eran esfuerzos aislados, ¿no? Y más bien por iniciativa de nosotros como talleristas, casi personal, pero yo pienso que sí habría que formular proyectos en los que tengamos que acudir a las escuelas y empezar a meterlos a nuestro mundo, no al mundo de la violencia, ¿no? Sí. Creo que eso es muy, muy importante. Ahorita me hiciste recordar lo de la porque yo estuve colado, porque también pues nos pusimos de acuerdo, nos invitaron también al de fotografía y a nosotros para que estuviéramos ahí en el altar. Era un mono grandísimo, de cartón y todo así pintado, y se puso y nosotros estábamos repartiendo, estábamos colaborando, el maestro de fotografía, el maestro de danza y así, colaborando con Emilio y con Jaime Santillán, repartiendo eso, y que la gente llegaba, algunos y vieron que estaba tirado así, empezaban algunos así, y empezaron a dejar dinero. Como que pensaron que había que cooperar porque entonces fue una cosa muy rara, pero cuando llega la policía y nos quiere quitar de ahí. Pero que no, ¿qué están haciendo? No, para afuera están haciendo una manifestación aquí. ¿Qué? Estamos mostrando arte, maestro. Sí. Pero la gente que estaba ahí cerca, que puso dinero, se va con nosotros y déjenlos en paz y todo. Cuando vieron ya que la gente estaba medio... No, bueno, son los del muerto ese. Déjalos, están pidiendo el muerto. Y se van. Pero de rato pasa cuando estábamos discutiendo, pasa haciendo un montón de ruido en carros, anunciando el Halloween de un colegio, ¿no? Digo, y a eso no lo prohíbes. O sea, es increíble que prefieras una tradición que ni es nuestra
a la que estamos nosotros presentando, ¿no? Y sí fue bien, bien curioso, pero la gente nos apoyó mucho, ¿no? Con eso. Muy bien. Bueno, pues yo ya casi para cerrar, yo he experimentado después de salir de talleres de la universidad, es que los niños están entrando ahora en una nueva modalidad después de la pandemia por Zoom. Tengo niños desde 50 a 60 chicos se escriben por semana y pues empiezo desde las 4 y termino a 9:30 de la noche, pero sí están necesitados de arte, ¿no? Y eso es lo importante de que salga de talleres. Bueno, yo salí de un taller de la universidad y ahora a sus 30 años los felicito, pero fue algo que a mí me construyó para ser, pertenecer y posteriormente trascender. Bueno, a mí lo que me aportó la universidad, más allá de mi carrera como agrónomo, que nunca ejercí, me aportó el placer de leer, de escribir, de dibujar, de establecer relaciones y mantener unas relaciones permanentes con gente de los talleres que pueden pasar años sin que los vea y cuando los veo con el mismo gusto, ¿no? Y también me dio las herramientas necesarias para establecer esta interrelación cultural, ¿no? Y aportar nuestro granito de arena, porque Emilio decía que hay que retribuir, o sea, lo que aprendiste tienes que retribuirlo de alguna manera. Sí, no, bueno, yo digo que a 40 años de existencia de los talleres, pues ha habido trascendencia bastante, ha sido muy influyente la labor de los talleres, ha generado nuevos talleristas, ha generado, en el caso, bueno, vemos aquí todo un ejemplo de todos los que trascendieron como alumnos de talleres de artes plásticas, en nuestro caso también gente que formó grupos de danza en otros estados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, grupos de importancia que han sido destacados, inclusive también a nivel internacional, surgieron de aquí, los jóvenes. Entonces yo creo que eso también hasta en eso hemos colaborado, en formar nuevos cuadros, ¿no? Y que ese término lo usaba mucho Emilio, sí. Hay que formar cuadros, pues sale, sí, creo que así lo hemos logrado, ¿no? Bueno, a mí también creo que le agradezco a la universidad, obviamente, la formación académica que me ha dado, que gracias a eso me desarrollo profesionalmente, y a los talleres en concreto, porque sí modificó radicalmente mi manera de ver el arte, que yo lo consideraba como un simple pasatiempo. Me doy cuenta que es una actividad quizás la más importante o la más trascendente a la que puede aspirar el ser humano en esta sociedad. Lo que mencionaban, lo que puede hacer contra la violencia, lo que puede hacer para la igualdad de los derechos, para los derechos civiles, todo tiene una gran importancia. Y esta dimensión social del arte yo se la debo a los talleres de la universidad. Pues en mi caso también fue un punto de quiebre, porque yendo al taller de artes plásticas descubrí mi vocación hacia la edición, hacia la publicación de textos. Y sobre los talleres, pues creo que la mejor evidencia de su utilidad es que aquí ya tienen una presencia de 40 años y afortunadamente van para más. Ahora, bueno, los talleres son una presencia del arte. Si el arte es importante ya de por sí, en circunstancias como las que vivimos ahora de pandemia y delincuencia desbocada, redobla su importancia porque se revela ante una presencia alternativa frente a una realidad que nos ofrece pues muy pocas cosas, y frente a esa realidad está el arte y los centros donde se hace el arte. Y una última cosa, pues los talleres siguen siendo detonantes, siguen siendo campos de cultivo en los que estamos aguardando, ya nos dieron buenos frutos, estamos aguardando a que nos den más y mejores frutos todavía, ¿no? Hay que persistir. Yo creo que la diversificación de los talleres en Zacatecas es una muestra de lo que necesitamos como personas, ¿verdad? Son pequeños núcleos en los que se necesita un grado de intimismo, de platicar del arte, de crear. No se puede hacer arte en las nubes, o sea, se tiene que hacer con las personas, ¿verdad? Con la gente, con la cotidianidad, con la vida. Es una de las grandes enseñanzas de Emilio.
¿verdad? Cómo ligar el arte con la existencia, Las relaciones con las interpersonales. relaciones entre las personas. Y la importancia de los niños, de los jóvenes, es crucial. ¿Verdad? Volver a lo más básico, a lo mínimo, ¿no? Y es por eso que los talleres no terminan, sino que al revés, en Zacatecas hay cada vez más talleres. Cada vez. Tendríamos que agradecer al tiempo, ¿verdad? El que existan estos espacios comunitarios, así los veo yo de repente, los pequeños espacios comunitarios. Hay otras instancias universitarias que también comparten nuestra visión y se hacen llamar, por ejemplo, la Universidad de las Calles, ¿verdad? Donde el arte y los talleres artísticos también tienen un papel muy importante en colonias populares. Más allá de los nichos que tenemos, los espacios físicos de los talleres, el salir en esas brigadas muy especiales también es parte de cómo la universidad ha visto otra forma de interactuar con la sociedad. Agradecemos mucho su visita, su retorno al taller de artes plásticas. Luego de 40 años de que ustedes vieron el origen, nosotros llegamos mucho tiempo después y afortunadamente gozamos la presencia de los talleres todavía. De esas brigadas se formó mi taller. De esas brigadas de la universidad Felicidades. formé mi taller y pues ya tengo un background. Enhorabuena. Gracias. Muy bien. Les agradecemos su presencia en este programa especial de 40 aniversario de reencuentro con alumnos, con ahora maestros de talleres, profesionistas y actores culturales y sociales. ¿Verdad? Gracias por su presencia.